Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Marismas del Sueño, en este que será nuestro programa post-Halloween, y que solo hemos decidido dedicar a dos relatos del escritor E.F. Benson, que sería Edward Frederick Benson. Edward Frederick Benson fue un escritor inglés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que una de las particularidades y por lo que también se volvió muy conocido era porque formaba parte de un club que se llamaba The Chit Chat Society de Oxford, que era donde se juntaban para platicar de diferentes temas. Y a este club también pertenecía otro gran autor de cuentos de fantasmas, que sería M.R. James. Sí, de hecho, em, es contemporáneo de James y uno de sus grandes admiradores, y muchos de sus cuentos de fantasmas están inspirados en James. De hecho, de ese círculo también formado por Amias Northcott, entre otros autores, Benson me parece a mí el más interesante. De hecho, lo descubrí mal azar, como descubrí a M.R. James, y me encantó. Sus cuentos de fantasmas me parecieron maravillosos, y desde entonces empecé a buscar más y más información sobre él, sobre todo las historias que tiene, y me parecieron, yo creo que del círculo de M.R. James, para mi gusto, Benson es el más destacado de sus seguidores y que escribe, digamos, a la manera o en el estilo de M.R. James. Sí, bueno, sobre todo porque, por ejemplo, Benson también trabajó de arqueólogo en diferentes instituciones, e incluso creo que, si no me equivoco, inclusive trabajó en Egipto. Entonces tenía un bagaje cultural similar al que usaba M.R. James, porque, bueno, de hecho se dice que generalmente en los cuentos de M.R. James se usaban personajes que eran eruditos para hablar de ciertos temas. Sí, igual pasa en los cuentos de Benson. La mayoría son hombres solteros con una posición social adecuada. Tal vez algunos son literatos, estudiosos, arqueólogos, o también pueden ser hombres que han trabajado toda su vida y han decidido en algún momento retirarse. Tienen amistades con las cuales comparten su tiempo, y entre este bagaje es donde ocurren los relatos. Tiene relatos muy interesantes como Negotium Perambulant, perdón. También tiene por ahí La cama vacía, La otra cama, El conductor del autobús, En el metro, Orugas, Piratas, entre muchos otros. Les recomendamos muchísimo, por favor, que se acerquen a él. De hecho, Lovecraft mencionaba Negotium Perambulant como uno de los cuentos más interesantes que él tenía, pero también hablaba de otro cuento, bueno, más bien dos cuentos muy interesantes, que son de los que vamos a hablar el día de hoy, porque no solo habló de fantasmas, sino también tocó el tema del vampirismo, a mi parecer. No sé, Omar, ahorita él nos va a ampliar la información en tres cuentos que serían Señora Anworth, El rostro y también La habitación de la torre. La habitación de la torre creemos que es uno de los más conocidos. Sí, y en este caso, bueno, nos enfocaremos principalmente, bueno, únicamente tanto en la habitación de la torre como en el rostro. Que sí, de hecho, si en algún momento los buscan, los van a encontrar como cuentos de vampirismo. Y ahorita analizaremos por qué sí o por qué no. Sí, Serían porque cada uno. tenemos un poquito aquí de controversia. Bueno, voy a empezar hablando de El rostro. En este cuento nos hablan sobre una mujer es raro, porque no es muy común que protagonicen mujeres sus historias. De hecho, si mal no recuerdo, creo que ella es la única protagonista, porque incluso en Señora Anworth, la mujer, que es la señora Anworth, es un personaje secundario. Pero bueno, un pequeño lapsus. Volviendo al rostro, esta chica de mediana edad,
con una muy buena posición social, con un marido que la quiere muchísimo, unos hijos, vive una vida, digamos, hasta cierto punto idílica en Londres. Ella misma lo dice, no tengo motivo para ser infeliz, vivo en una casa hermosa, mis hijos son preciosos, mi marido es maravilloso, me ama, o sea, no tengo ningún motivo para ser infeliz y sin embargo hay algo que la ha perseguido desde mucho tiempo atrás, desde niña. Ella tiene un sueño recurrente en donde se ve en un pueblo en la costa de Inglaterra, en una costa, no sabe exactamente cuál, donde ella va subiendo por un camino y este camino lleva hacia un acantilado donde hay una casa y ahí hay alguien que la espera. Ella piensa que es un hombre, lo llega a ver en determinado momento, pero siempre el sueño termina. Entonces, ese sueño la ha aterrorizado toda su vida. Y por temporadas lo deja de ver, por temporadas lo vuelve a ver. Lo curioso del sueño es que no permanece estático, sino que el mismo camino, los árboles que encuentra, la misma casa van cambiando. A medida que los años van pasando y ella lo va viviendo durante su infancia, adolescencia, la casa, el camino se van haciendo más viejo, va viendo cambios y ella de alguna manera esto es lo que de repente la tiene muy atemorizada, estresada. Un día tiene entre sus cuestiones que hacer en el día una invitación para ir a la National Portrait Gallery, disculpen si lo menciono mal, mi acento, que sería la Galería Nacional de Retratos de Londres, en donde se exhiben obviamente solamente retratos. Y la invitan porque va a haber una exposición. Ella va, todo muy bien, y de repente se queda helada porque encuentra un cuadro donde hablan de un hombre, un noble que había vivido como 300 años atrás, y ella casi se desmaya de la impresión porque es el rostro que siempre ve casi justo al final de su sueño, que de alguna manera la espera, ella siente que ya está destinada a que él no sabe qué va a hacer con ella, pero a terminar con él. Entonces eso le trae muchas dificultades. Ella decide alejarse un tiempo de Londres por lo mismo del estrés que trae, y no les contamos más porque lo tienen que leer, perdón. Sí, de hecho, bueno, es muy interesante por varios de los cuentos de Benson, lo que toman son, por ejemplo, este sentido de sueños premonitorios. Por ejemplo, en el conductor del autobús o el cobrador del autobús, depende la traducción. Es un sueño premonitorio acerca de algo malo que va a pasar. Y en este cuento, y también en la habitación en la torre, va a ocurrir esto. Solo que, de hecho, inclusive, lo interesante es cómo esa pesadilla va cambiando porque en realidad va transcurriendo el tiempo. Y aquí, por ejemplo, algo que dice ella en el cuento es que ella la sobresalta el hecho de que en algún momento, cuando era niña, le decía la voz que iría por ella cuando fuera más grande. Pero ahora que es más grande le dice, iré por ti pronto. Entonces, ese sentido de amenaza que está constantemente en todo el relato, y luego lo que te insinúa que podría ser este noble que se apellidaba Wyburn y que de hecho por eso tiene que ir a ese lugar específicamente porque era donde había un cementerio y ahí estaba la lápida. Entonces esta idea de algo que te está amenazando, que siempre estuvo ahí contigo, es muy de Benson. O sea, toda esta premonición, y lo peor de todo es que es esta premonición que no se puede evitar. Ajá, es un destino implacable. El cuento es muy, muy interesante por cómo lo va narrando, cómo ella cuenta el sueño, cómo a mí eso me llamó mucho la atención, cómo va variando el lugar, el paisaje no es el mismo. Porque si fuera nada más una pesadilla, hay gente que dice, sueño este lugar, y el lugar siempre es el mismo. En el caso de ella, el lugar era el mismo, pero con sus variaciones que el clima, el tiempo le iba dando. Aquí lo curioso pues es el final, espero que les guste, y es el que nosotros, bueno, yo siempre pensé que era un cuento de vampirismo, Omar creía que no, pero no sé ahora qué piensa. Pues tengo, bueno, mis confusiones porque en realidad para hablar mucho de vampirismo
Pues es que la relación con respecto a la sangre es muy importante, pero bueno, si nos vamos a tradiciones más antiguas, en tradiciones más antiguas no necesariamente había el consumo de sangre, a veces simplemente los muertos regresaban para terminar para matar a los vivos. Recordemos que en sí se cree que el mito del vampiro surge por la cuestión de las enfermedades, de las epidemias, entonces era una metáfora para hablar de todo esto, por eso era como el cadáver que regresaba para acabar de matar a una familia. Sí, pero en el cuento nos indican el estado del cadáver, varias cosas. Además, Benson consideraba un poco también la idea, bueno, no un poco, sino creo yo que sobre todo, bueno, no, bueno, sí y no. Había cuentos en los que nos mostraba personajes que de alguna manera vampirizaban, a lo mejor no con sangre, pero psíquicamente, como este hombre que ha aterrorizado a esta mujer hasta que pues su destino se tiene que cumplir. En mi caso, el final, cómo es este hombre, sus características físicas, si ustedes lo leen, la manera en que lo describe en el cuadro es muy particular y también cómo termina el cuento. Para mí eso me dio toda la pauta de que era un cuento de vampirismo. Yo siempre lo pensé y lo seguiré pensando. Él a lo mejor no está todavía convencido, pero para mí sí. Bueno, espero que les guste. No es un cuento muy largo y es bastante interesante. Lo pueden encontrar en la antología que se llama La habitación de la torre y otros cuentos. Y si no, también lo pueden buscar así, El rostro de F. Benson, y lo pueden encontrar rápidamente. Vamos a pasar a otra historia muy interesante, que es La habitación en la torre. Omar va a hablarles de él. Bueno, en la habitación en la torre ocurre lo mismo. En este caso es un protagonista masculino que tiene un sueño que al parecer ha tenido desde muy chico. Y el sueño consiste en que está en una casa, están como cenando, comiendo en un jardín y una señora siempre le dice, Jack le mostrará su habitación, le dejamos la habitación de la torre. Entonces, él va y sube las escaleras de la torre, pero siempre sabe que hay algo malo que lo está esperando en esa habitación de la torre. Lo interesante, igual que en el cuento anterior en el rostro, es que a medida que pasan los años, los aspectos del sueño van cambiando. Por ejemplo, la señora va envejeciendo, van desapareciendo personas que él asume que se casaron o que terminaron muriendo y cosas así. Entonces en algún momento es invitado por un amigo que rentó una casa en el campo y cuando llega a la casa se da cuenta que es esta casa. Sí, Entonces ocurre lo mismo que en su sueño, están comiendo y de repente alguien le dice, Jack lo conducirá a su habitación, le dejamos la habitación de la torre. Y en la habitación de la torre encuentra el retrato de la señora que le hablaba siempre en los sueños, pero la manera en la que la describe como malévola, como que pareciera tener algo sobrenatural. eh, bueno, en pocas palabras la describe como con ciertas características de vampiro. sí, de hecho hay una parte en donde él dice que empieza a tener un sueño y la ve y le dice, me da mucho gusto que haya llegado, ahora podemos cenar. Entonces, ese, entre otros detalles que aparecen en el cuento, muy reveladores, creo yo, a mí también me dan toda la pauta de que es un cuento de vampirismo. Hay de hecho varias cositas, detallitos, un gato que siempre está cerca de un lugar, la manera en que muere la mujer, el lugar en el que la enterraron. Son, a los que conozcan el mito del vampiro o la historia de los vampiros, se cumple con varios de los requisitos para este tipo de historias. Recuerden que a los suicidas no se les podía enterrar en el camposanto, tenían que ser enterrados en las encrucijadas o también en otros lugares, pero que no fuera dentro de un cementerio, porque era tierra consagrada. Además de esto, es que no lo quiero contar, pero el cuadro tiene una parte padrísima donde pues lo tienen que quitar y pues yo creo que hay más
más claro ni el agua quedaría. Es un cuento muy interesante, también repetimos, no es muy largo, pero la forma en que él va narrando la historia y cómo se ve que van cambiando los personajes, que la señora se va haciendo anciana, que de repente pues ya no aparece, eso también es una característica muy interesante, que quiere decir que el sueño que ha tenido también digamos que de alguna manera ha existido estas personas en un mundo o en un plano real y en algún momento esto también es inevitable, se va a tener que encontrar. Él, de hecho en el sueño, el hijo de la señora es alguien que él conocía de joven, pero que le caía mal, que no tenía ninguna relación, de hecho la casa le parece nefasta por la misma familia y cuando la llega a ver, la casa pues ya no tiene así esta aura tan terrible y demás, pero de todas maneras queda ahí como esa sombra de esta familia, de esta mujer. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, no tengo ninguna duda, es un cuento de vampiros. Sí, de hecho, tiene las marcas de un cuento de vampiros, o sea, no se puede dudar de esto, o sea, sí, sobre todo, bueno, hablando de lo que hablaban de esta parte de los suicidas, en la mitología vampírica, en muchos de los casos se consideraba que los suicidas se convertían en vampiros. Generalmente eran personas que rompían con alguna norma. Entonces, eh, pues digamos que era un sacrilegio hace mucho tiempo, ahorita quizás ya no se vea tanto como sacrilegio, pero antes sí se consideraba totalmente un sacrilegio este sentido del suicidio. Y la historia es muy interesante, o sea, yo diría que probablemente es mi historia favorita de Benson, sin menospreciar a ninguna de las otras historias que tiene Benson, definitivamente todas son muy recomendables, pero la manera en la que te va narrando y cómo te va acercando ese final, y ese crescendo que va poco a poco, y ese sentido de inevitabilidad realmente que también hay en el rostro, porque por más que el protagonista quiera dejar de lado los sueños y quiera buscar otro sentido a esas cosas o que quiere ignorar las cosas, no puede. O sea, realmente ese final funesto está allí y eso es muy interesante en la literatura de Benson. Sí, y de hecho el cuento vale muchísimo por su atmósfera, por la descripción del lugar, por cómo se va llevando poco a poco el relato. Entonces, créanos, el mismo título es muy interesante, La habitación en la torre. ¿Qué sucede en la habitación en la torre? ¿Qué le espera a nuestro protagonista? Porque él llegó ahí merced a la voluntad de esta mujer. Esos sueños no fueron por nada, esos sueños fueron para atraerlo y al final él va a llegar ahí. ¿Qué pasa? Pues tienen que leer, igual para que sepan lo que sucede con nuestra protagonista de El Rostro. Ambos cuentos maravillosos de F. Benson y de verdad si encuentran alguno más, yo recomendaría sobre todo el de La otra cama y también el de Señora Answorth, es muy bueno, y el de La villa de Nabot. Creo que entre todos los que tiene, estos son de los mejores. Ah, también La casa vacía. Ay, no, es que sí es muy bueno. Ya no sé ni qué decir, pero sí, es un gran autor. De hecho, es curioso, pero su hermano, ¿cómo se llamaba su hermano? Era el reverendo R.H. Benson. Benson. R.H. Benson, creo. Sí, tienes razón, Omar. Él escribió el primer cuento de posesión, que se llama La aventura del padre Mauro. Y de hecho, cosa chistosa y un detallito más por ahí, Algernon Blackwood prefería a su hermano como escritor que a Benson, que la verdad me parece mejor Benson, pero bueno, en gusto se rompen géneros y para gustos los colores. Sin embargo, pues ojalá que esto les haya ayudado a decidirse por conocer a este gran escritor que a lo mejor no lo tenían mucho en el radar y para que vayan leyendo estas historias súper clásicas de fantasmas, yo diría que incluso más clásicas que las de James, porque James ya va transformando sus fantasmas en seres un poco extraños. No, los de Benson son convencionales, casi en todos los niveles, casi, porque Orugas no, si lo leen verán por qué lo digo, pero de ahí en más sus fantasmas son súper clásicos, así que si quieren leer una historia
clásica, súper clásica de fantasmas. No lo duden, nuestro autor, E.F. Benson, es para ustedes. Sí, definitivamente. Con esto concluimos el episodio del día de hoy. Díganos si han leído los cuentos, si los han leído, qué opinan de ellos, y si han leído algún otro de Benson que quisieran recomendar también, nos gustaría que nos dijeran. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches.